¿Qué puede hacer un autor con pocas palabras? ¿Cómo es que un relato corto nos puede dejar pensando sobre la existencia y el sentido de la vida durante días? ¿Y cómo se logra que lo más importante de la historia nunca se diga? Y aún así, el escritor nos permite intuirlo. Hoy los invito a entrar en el mundo literario de Ernest Hemingway, el escritor que revolucionó la literatura moderna. Quédate hasta el final porque los 3 cuentos que te voy a presentar hoy podrán cambiar tu forma de leer ficción y entenderás en dónde radicaba el secreto de la escritura de Ernest Hemingway. ¿Quieres saber cuáles son los títulos que te voy a presentar? Dale play. Antes de presentarte los cuentos, hay algo que es importante entender sobre la forma en que Ernest Hemingway escribía. Y es algo que a la mayoría de los autores les cuesta. Y ni qué decir de aquellas personas que quieren entrar en este mundo literario y se dedican también a escribir. Y es eliminar, cortar, editar. Esta para él era la máxima en literatura. No se extendía en describir emociones, tampoco en darnos paisajes fantabulosos, no, sino en permitirle al lector hacer ese trabajo de creación de imágenes con apenas estos elementos que él nos daba, en contarnos, sin decirnos cómo, cuál era la emoción, la sensación en el momento en que los diálogos entran en la narración. Hay poquísimas acotaciones en los cuentos de Hemingway y tiene mucho que ver con esto, a lo que hoy en día le decimos la teoría del iceberg. Es una historia que en su presentación solo vamos a ver la punta. Pero debajo, en el trasfondo, en el subtexto, está toda la carga emocional que el escritor no plasmó con palabras, pero sí con suficiente sagacidad y uso del lenguaje para que esas palabras elegidas por él nos dejen entender qué es lo que está pasando, de qué se está hablando. Por eso los cuentos de Hemingway siempre son cortos, hay una predominancia de los diálogos casi construidos totalmente con diálogos y, como les digo, con poquísimas acotaciones. Y tercero, tienen finales abiertos. Esto permite que uno se quede por días dándole vueltas a lo que leyó. Si lo que uno está pensando también lo estaba pensando el escritor, o si tú compartes esa lectura con otra persona y cómo lo interpreta ese otro lector. Eso hace parte de la magia de Ernest Hemingway. Vamos a iniciar con este primer cuento que fue publicado en 1927 y que inspiró películas, otros cuentos y a otros escritores a probar el sistema de escritura de Hemingway. De este cuento se habla mucho y no hay clase de literatura o de escritura creativa donde este cuento no sea uno de los más analizados. De nuevo, por el uso de los diálogos. Este cuento cortito y nos va a mostrar a 5 personajes que dicen muy pocas cosas, las intervenciones son casi que pasajeras y lo que nosotros vamos a empezar a sentir como lectores es una atmósfera que nos empieza a oprimir, es la tensión que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo y que uno como lector se está dando cuenta que las páginas son muy pocas, que esto se va a acabar y uno quiere saber cómo se va a resolver. Del cuento del que les estoy hablando es de Los Asesinos. La historia es aparentemente simple, como lo hace la buena literatura. Temas sencillos que bajo la mirada del autor crecen. Y aquí hay 2 tipos que llegan a una cafetería
de gabardina, sombrero y guantes. O sea, ya ahí uno empieza a saber quiénes son. El título además es demasiado evidente y la conversación es muy natural. ¿Qué van a comer? Hablan con el dueño del restaurante, quieren una cosa, pero eso todavía no está a la hora en la que ellos la están pidiendo, sino que es la cena, y se empiezan como a burlar un poco del dueño del restaurante, del otro comensal que está ahí y también del cocinero. De nuevo, una conversación muy natural que uno podría decir tal vez un poco incómoda, pero uno sabe quiénes son estos tipos, a qué están llegando a ese lugar y lo que uno está desesperando, quién será la víctima. Porque, de nuevo, el título es obvio, los asesinos. Y vamos así detrás de ellos esperando, como en una película, esperando en el momento en que el asesino va a sacar el arma o que su víctima va a entrar. Y estamos en esa atmósfera, en esa espera. Lo más importante que tiene este cuento es, ¿cómo decirlo para no spoilearlo si de pronto no lo han leído? Es la forma en la que se recibe esta información. ¿Qué pasa cuando se conoce el motivo por el cual estas personas están ahí? ¿Qué pasa con la víctima? ¿Qué es lo que va a pensar ese personaje? ¿Cómo va a actuar y cómo van a actuar los que están alrededor? Como les digo, lenguaje sencillo, muy pocas, apenas hay 2 escenarios en esta historia. Un lenguaje, unos diálogos que son fluidos, que son naturales y que lo que nos van a llevar es a esa espera. Así que en el cuento número 1, los asesinos. Este cuento que les voy a presentar ahora también se estudia mucho porque es una exposición de cómo una historia se sostiene en el subtexto, en lo que no se dice, en lo que está ahí, es evidente, es claro y aún así no está escrito por ninguna parte. Y de nuevo la historia, que parece tan sencilla, nos trae una complejidad, una decisión que hay que tomar, unos personajes que no están descritos y aún así uno se los puede imaginar, ponerles un rostro en la cabeza, saber de qué manera se están sintiendo a medida que sueltan frases muy normales que si alguien va pasando y las escucha, pues no tiene como el contexto para saber de qué están hablando. Y son frases como quieres, no quieres, es lo mejor, es natural, no sé qué. Pero aquí hay un tema bien difícil de abordar. Y Hemingway utiliza el paisaje con una sola descripción para mostrarnos aquello que está ahí en esas 2 personas que están esperando un tren que va hacia Madrid, sentados tomándose una cerveza, mientras el tren no demorará en llegar, si acaso, unos 5, 10 minutos. Y eso es lo que nosotros tenemos. No es más. Del cuento del que les estoy hablando se llama Colinas blancas como elefantes. Y cuando el cuento se cierra con ese final también abierto, entonces nosotros vamos a poder saber todo lo que está detrás para estos 2 personajes, para esta mujer y para este hombre, hacia dónde se encaminan. De pronto, ¿qué va a pasar con sus vidas una vez tomen ese tren? ¿Cuál es la decisión tan importante
que va a marcar su destino y cómo esta mujer y este hombre ahí sentados en el calor, en la espera de esta estación de tren, están decidiendo mucho más que lo que en apariencia están hablando. Como les digo, si hay alguien que pasa por ahí de chismoso, no va a alcanzar a entender, pero nosotros como lectores sí. Y de nuevo, lo más importante de este cuento que no se lo pueden perder es justamente la palabra que no se dice, pero que está ahí, tan grande como un elefante blanco. Este último cuento sí que nos va a mostrar con mayor evidencia, si no lo han hecho los anteriores, con este sí, el minimalismo, podríamos decir, de la escritura de Hemingway y ese juego de la teoría del iceberg. Además, es un cuento que tiene una temática que uno la podría encontrar en novelas de 1000 páginas, de 500 páginas, de 200 páginas, pero aquí de nuevo las páginas son unas cuantas apenas y tratan mucho mejor este tema que esas novelas extensas. Es muy claro, muy contundente en una historia en la que de nuevo pareciera que no pasa nada. Un hombre anciano está en un café bebiendo solo y los dos camareros que están ahí a la espera de lo que él necesite y de cerrar el local hablan sobre este hombre. Es un poco de cómo nos ven los demás o qué es lo que nosotros proyectamos hacia las otras personas. Y esas historias y esas ideas que nosotros, esas conjeturas que hacemos cuando observamos al otro, sus comportamientos, su forma de hablar, esas repeticiones, esas rutinas, está muy instalado ese tema también de la rutina en la existencia humana. El cuento del que les estoy hablando es Un lugar limpio e iluminado. Un lugar iluminado y limpio. Y acá nosotros nos quedamos con esa imagen de este hombre y de estos dos, uno más joven, el otro un poco mayor, pero el hombre que está sentado es el mayor de todos. Y es esta visión de tres personajes en las tres etapas de la vida del ser humano. ¿Y qué es lo que se necesita en cada una de ellas? ¿Y cuáles son las preguntas que uno se hace? ¿Y de qué se pone uno a pensar cuando está en esa soledad? ¿Qué pensamientos empiezan a rondarnos? Y a veces los podemos compartir y otras veces no. Y de nuevo, pareciera que no pasa nada. Y aún así lo cuenta todo, la verdad de la existencia. Además, este cuento tiene una particularidad que también llama mucho la atención y es una parodia que hace Hemingway con el Padre Nuestro, utilizando una palabra que va a estar ahí entre las oraciones, entre las oraciones de esta oración. Y nos lleva también a esa reflexión. No se pierdan ninguno de los cuentos de Hemingway. Es una muy buena forma de ingresar en este mundo literario y este no nos va a dejar indiferente, se los aseguro. En general, las temáticas de Hemingway rondan mucho la muerte, la soledad, el desgaste del amor, las rutinas y todas aquellas situaciones que en su sencillez también tienen la capacidad de desbaratarnos la vida. Así que si ustedes, de nuevo les hago la invitación, quieren ingresar en el mundo de Hemingway, comiencen con Los asesinos y disfrutan de la tensión narrativa.
Si lo suyo es aquellas cuestiones que no se pueden decir y que nos van a mostrar mucho más un análisis psicológico de cómo actúan las personas, el cuento será Colinas blancas como elefantes. Y si de lo que se trata cuando se acerquen a estos cuentos y lo que quieren buscar es un poco más el sentido de la vida, un poco más una literatura que nos lleve a la introspección, pues el cuento es un lugar limpio y bien iluminado. La narrativa de Hemingway crece en su sencillez. Esa es la lección más importante que uno puede tener de este gran escritor que fue premio Nobel. Así que me gustaría saber si ya leyeron a Hemingway, si conocían estos cuentos y si tienen a otro autor para referenciarme que logre el mismo efecto. Contar el mundo, contar la existencia humana en poquísimas páginas, con un lenguaje natural en el que todos nos podemos ver reflejados. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.